Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy nos está visitando nuestra querida y apreciada amiga, la abogada Desiree Vitale de Arias. Ella es la gerente y presidente de DAVA Abogados Consultores, especialista en Derecho Procesal Penal, con estudios en Derecho Constitucional, además exfiscal del Ministerio Público. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que nos preocupa muchísimo y es una situación irregular que se ha venido presentando precisamente a través de quizás esa creatividad que muchas veces tienen algunas personas que, lejos de usarla para el bien, lo hacen para el mal. Pero eso está pasando a través de unas situaciones falsas que se están viendo por parte de presuntos organismos del Estado, pero que son realmente acciones fraudulentas. Desiree, súper agradecida porque estés acá con nosotros, como siempre, un verdadero placer verte, saludarte y contar además con tu apreciada sabiduría e intelecto para comentar estos casos que son tan importantes de conocer en la opinión pública. Bienvenida, Desiree. Hola, Daxi, para mí un placer estar aquí con ustedes, de verdad siempre es grato estar aquí. Disculpen pues la informalidad que tuvimos que cambiar de fecha, pero nunca me gusta pues faltar a esta cita tan importante, informativa, este espacio que tú tienes que es tan no solamente agradable sino oportuno para estar al día con estas situaciones, sobre todo en algo tan peculiar como es lo que tiene que ver estas citaciones que están haciéndose llegar en línea a las personas de forma aleatoria y que incluyen unos formatos que pueden caracterizarlos como oficiales, y las personas, pues obviamente a nadie le gusta que los estén citando de un organismo del Estado, específicamente si es algo que tiene que ver con la investigación penal, ya que las citaciones emanan o bien del 6CPC o del Ministerio Público. Entonces, bajo un supuesto falso de que la persona está siendo investigada, pues le requieren sus datos personales. Y a partir de ello, siendo esa información tan sensible, porque aunque no te dicen específicamente que comparezcas hacia un lugar específico ni en una fecha específica, sí te señalan que debes ingresar tu correo y la clave del mismo. ¿Cuál es el fin de eso? Hackear el correo, ya que es uno de los mecanismos que sobre todo en esta época es muy sensible a nivel de información. Uno puede tener la misma información que tienes en el celular en el correo electrónico. De hecho, la mayoría de las personas que tienen teléfonos inteligentes, que tenemos teléfonos inteligentes, pues tenemos asociados nuestros teléfonos a el correo. Entonces, ese acceso le permite a estos grupos inescrupulosos, es importante destacar que se trata de delincuencia organizada, accesar a la información para con ello pues ejercer otro tipo de delitos como pudieran ser la estafa o la extorsión telefónica. Incluso pudieran eventualmente traducirse más adelante en secuestros, sea el secuestro propiamente dicho o la modalidad de secuestro express. Que yo digo que las tecnologías de la información pues nos han abierto un mundo, ¿no?, de posibilidades, de comodidades, etcétera. Pero fíjate, ya que tú estás señalando eso, es tan delicado y tan difícil, sobre todo de uno entender que la maldad esté llegando a ese punto, porque por ejemplo uno tiene un correo electrónico, como tú señalas, vinculado al teléfono, y si una cuenta de Gmail, por ejemplo, de Google, que tienes tantas cosas que puedes, tanta información que puedes manejar allí, incluso la ubicación, ya que tú señalas lo del secuestro. O sea, una persona puede a través del correo electrónico ver dónde se encuentra el dueño del correo a través de su teléfono, si lo tiene vinculado. ¿Sí? Dónde se encuentra en el momento de ese momento actual, en el momento, o sea, lo pueden ir a buscar donde esté. Y no solamente eso, sino el acceso tanto de información de él como de su familia, ¿ok? Porque recuerden que nosotros no solamente manejamos información de nosotros, también tenemos información de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, incluso de nuestros compañeros de trabajo. Entonces, por eso les decía que es información muy sensible que puede extenderse a, digamos, a tipos delictivos pues mucho más complejos. De allí que todo lo que tiene que ver con tecnologías de información, ese acceso a la tecnología de información por la vía del correo electrónico,
se maneja como casos de delincuencia organizada, aun cuando sean desempeñados por una sola persona. Hago este paréntesis porque por lo general cuando se trata de delincuencia organizada se entiende que es un grupo estructurado que se une para cometer determinados delitos que la ley califica de delincuencia organizada. Sin embargo, cuando se hace por la vía electrónica, pues la propia ley señala que aun cuando lo haga una sola persona, pues se entiende como delincuencia organizada porque lo que se trata de penalizar es el campo de acción que puede tener esa persona a través de esas tecnologías de información. Algo muy importante, y tomando la gravedad, tomando en cuenta la gravedad y las posibilidades tan variadas que tienen de delinquir a través de diferentes mecanismos las personas a través del uso de las tecnologías, ¿qué debe hacer una persona que recibe un correo? ¿Cuál es la acción para resguardarse? Y bueno, obviamente se debe preocupar si le llega un correo de esta naturaleza, ¿no? Lo primero es identificar, en este caso, algunos parámetros básicos que deben tener todas las citaciones, tanto en el caso del Ministerio Público como en el caso del CICPC y los distintos órganos de investigación. Las citaciones deben cumplir con una serie de formalidades. ¿Cuáles son esas formalidades? La primera de ellas debe cumplir con el membrete y la identificación del organismo del cual es emanado. Que eso es fácil que se lo copie. Eso es muy sencillo. Adicionalmente debe contar con un número de caso. Un número de caso asociado a esa investigación. Es importante que tomemos en consideración que debe estar porque el correo, muchas veces las personas que lo recibieron, no estaba dirigida la citación a él, sino a otra persona, y lo que era dirigido a él era el texto del correo electrónico. Entonces es importante también verificar que la citación sea a su persona. Adicionalmente, debe indicar cuál es la razón por la cual usted está siendo citado. Es decir, no basta con decir, bueno, usted debe presentarse ante el Ministerio Público, ante el CICPC o ante cualquier órgano de investigación, sino debe decir cuál es la razón por la cual está siendo citado. En estas modalidades se ha identificado que lo hacen con ocasión a la presunta comisión de delitos de legitimación de capitales y hacen la mención de que ello es consecuencia de un registro de actividades sospechosas que hace la SUDEBAN, la Superintendencia de la Actividad Bancaria. ¿Por qué se hace de esta manera? Bueno, porque una vez que se liberó el tipo de cambio, o sea, una vez que ya fue autorizado por el Ejecutivo, la posibilidad, tener dólares. Exactamente, una vez que ya dejaron de ser ilícitas todas las operaciones a nivel contractuales con divisa, pues eso hace que la mayoría de las personas en cualquier momento pueda comprar o vender algún tipo de divisa, y eso haga un ingreso que si no es regular en su cuenta bancaria, pues tú puedes decir, bueno, eso me pudo haber generado un registro de actividades sospechosas. Pero eso no es automático, o sea, no es que la SUDEBAN emite un registro de actividades sospechosas y de inmediato el Ministerio Público o el órgano de investigaciones ordena la investigación sobre la base del registro. Debe previamente haberse ordenado una investigación, debe decirse, debe informarse a la persona, y es allí que se procede la citación. ¿Y efectivamente SUDEBAN hace eso? En los registros de actividades sospechosas, sí, son emitidos por la Superintendencia de Bancos, y ellos, pero esa es una actividad que es totalmente secreta. Las citaciones no incluyen. No la mandan por correo. No, puede incluso mandarse por correo. ¿Qué es lo que se debe identificar? Que la citación no va a decir, ninguna citación de un órgano de investigación del Estado, sea el Ministerio Público, que es al que le corresponde el ejercicio de la acción penal en nombre del Estado, o cualquiera de los órganos auxiliares de investigación, pueden colocar o van a colocar en la citación que ella es producto de un registro de actividades sospechosas, porque eso es secreto, eso es confidencial. O sea, no lo va a evidenciar. No, o sea, puede que efectivamente esa sea la consecuencia, pero es que no todos los registros de actividades sospechosas devienen en una investigación penal. O sea, por ejemplo, es sencillamente una alerta. Sospecho que alguien vendió una casa, vendió un carro y de repente le llegó el dinero a su cuenta. Exactamente, y no tiene justificación. Sin embargo, muchas veces la propia entidad bancaria solicita a ese titular que justifique de dónde vienen esos ingresos, y eso no necesariamente pasa al órgano de investigación. Y entonces, si es una persona prudente y utiliza los canales regulares, debería llamar a un gerente de confianza para decirle, mira, voy a recibir unos fondos producto de tal transacción. Claro, porque es que además en la mayoría de los casos cuando se hacen ese tipo de operaciones se debe llenar lo que se llama una planilla de justificación de origen de los fondos, ello a los fines de evitar la comisión de delitos asociados a la legitimación de capitales,
donde se explique cuál es la razón por la que esta persona que no tiene ingresos de esa magnitud en esa oportunidad los va a recibir. Entonces dice, no solamente debe justificar por qué los va a recibir él, sino el origen, es decir, que aquel que se los va a entregar también tiene una procedencia lícita. Entonces ya esa es una primera alerta que debe identificarse en ese tipo de situaciones. Otro punto importante es lo que tiene que ver con el dominio de cuál viene el correo. Las citaciones en ese tipo de casos no se pueden emitir por la vía de correos electrónicos personales, deben ser emitidos a través de dominios oficiales, es decir, @mp.gov.be, @6cpc, @división tal, ¿ok? Entonces esa es otra manera de identificarlo. Si es un Pedro Pérez, eso exactamente. No puede ser. Entonces es importante que las personas tomen en consideración esto, porque ya ese elemento les va a dar un indicativo, no de que no necesariamente esa citación sea o no correcta, sino que no le aporte ningún tipo de información. Porque la citación está ideada es para notificar, no para requerir información por esa vía. Eso es otro elemento. En este tipo de casos, a las personas les mostraban a través de un print de pantalla esa supuesta citación, pero para poder verla detalladamente, o sea, ese print duraba muy pocos segundos, para poder verla detalladamente debían ingresar su correo y su clave. Eso no es ahí tampoco, ya allí eso es un indicador de que se trata que de un medio fraudulento. Esos correos que emiten las instituciones inclusive dicen no responder. Abajo. Exactamente, dicen no responder porque son dominios oficiales que no están, es como si fuera una central, ¿ok? No se devuelven exactamente el mismo, sino que forman parte del dominio, porque si no las bases de datos se les colapsarían. Entonces es importante también en ese contexto indicarles que existen herramientas. Si usted recibe una citación, bueno, tiene dos alternativas. La primera, comunicarse con su abogado de confianza para que constate, porque se supone que tiene la experiencia, trate de que efectivamente sea alguien que conoce del ámbito penal, para determinar si esa citación es real o no. Y en caso contrario, bien que usted no cuente con ningún abogado de confianza, no tenga los recursos o cualquiera que fuera su situación, usted puede acudir ante el Ministerio Público a los fines de que le verifiquen ante la Fiscalía Superior de la Circunscripción Judicial donde usted se encuentre si efectivamente usted está siendo objeto de investigación, ya que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado que si bien no le está dado al Ministerio Público la información de decirle a todas las personas a las que está investigando, si un ciudadano acude ante la institución y solicita se clarifique cuál es su situación en el proceso, el Ministerio Público allí sí está en la obligación de responder sobre la base del principio de la tutela judicial efectiva y de la oportuna respuesta. Recuerden que cualquier persona que sea objeto de una investigación sobre la base de la garantía del debido proceso tiene la garantía de ser informado de aquello por lo cual está siendo investigado, y esa no es una opción. Ahora fíjate que es importante señalar o alertar sobre todo el hecho de responder o no un correo electrónico de esta naturaleza. ¿Cuáles serían las indicaciones que ustedes como profesionales del derecho le hacen a el público en general, y si algún cliente de ustedes pues les llega con un tema de este tipo, cuáles serían las recomendaciones? La primera recomendación es no indicar ninguna información personal. Los correos electrónicos, no solamente a nivel de investigación, también todo lo que tiene que ver con información sensible. Ningún organismo del Estado por la vía del correo electrónico puede solicitar información personal de algún individuo. ¿Por qué? Porque eso rompe con el principio de confidencialidad que está protegido por la Constitución. Eso como primera medida. O sea, no hay que responder correo electrónico. No tiene que responderlo. La citación debe indicarle a dónde usted debe acudir, ¿ok? Y será de esa manera, de forma personal, que la persona irá a esa institución y corroborará si efectivamente está o no citado. Aprovecho para advertir en ese sentido que la recomendación que nosotros hacemos es que las personas no acudan solos, sino debidamente acompañados de su abogado de confianza. ¿Se debe borrar ese correo? Yo recomendaría que se mantenga a los fines de ulteriores situaciones, porque pudiera a través de ese mecanismo también a la persona utilizarla como cómplice o testigo, tratar de involucrarla en otros hechos ilícitos, o utilizar esa persona inescrupulosa, ese grupo estructurado o ese hacker,
pues esa información o ese correo como un mecanismo para indicarlo como autor o partícipe en un delito. Nos vamos a un corte, pero en la próxima parte nos gustaría que nuestra invitada, el abogado Desiree Vitale de Arias, nos comente acerca de la preeminencia en este momento de pandemia de los delitos informáticos. ¿Ustedes han detectado que esto ha aumentado? ¿Tienen ustedes como en su oficina de abogados, DAVA Abogados Consultores, han recibido algunos clientes con estos temas y esta preocupación? En la próxima parte vamos a seguir conversando acerca de este interesantísimo tema. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con Desiree Vitale de Arias. Ella es abogado, ella es presidente de DAVA Abogados Consultores, especialista en Derecho Penal Procesal con estudios en Derecho Constitucional. Hoy estamos hablando acerca de las citaciones falsas que han venido pues gestándose en los últimos días de instituciones. Es una acción fraudulenta y delictual precisamente para captar claves y una serie de acciones personales de los incautos y poder cometer un delito y estafas. Esto es algo muy terrible, pues, porque las personas muchas veces se confían, no piensan que por ahí van los tiros en un tema delincuencial, y por eso me gustaría que tú nos comentes cuáles son las estadísticas que ustedes están manejando, dado que en tiempos de pandemia mucha gente se queda sentada ante la computadora y pareciera que los delincuentes también lo están haciendo. Sí, no manejamos estadísticas porque en realidad esto es algo que es muy reciente. Sin embargo, sí es consecuencia de estas nuevas modalidades virtuales a las que nos ha obligado la situación de pandemia producto del coronavirus. ¿Por qué? Desde el punto de vista personal, pues el trabajo en casa y en línea se ha convertido en la regla y ya no la excepción. ¿Okay? Eso hace que la mayoría de las personas tengan un flujo de comunicación y de información superior al que habitualmente se manejaba pues, a través de la vía personal. Eso adicionalmente genera que el móvil o la computadora se vuelvan instrumentos indispensables de la vida. Ya no es una cosa de que, bueno, la modernidad te llevó a usar determinado móvil, sino que es prácticamente indispensable para poder trabajar, para poder comunicarte, para poder conectarte, colegio, universidad, trabajo, compañía, familiares, etcétera. Pues esas son las herramientas tecnológicas. Pero ya desde un punto de vista más legal, pues también el uso de los medios tecnológicos se convirtió en una nueva alternativa, que las distintas sentencias y resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia a nivel nacional han señalado que se permite el uso de medios electrónicos para desarrollar los distintos procesos. O sea, hay, por ejemplo, en lo que es el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, a nivel de tribunales los procesos se están llevando por la vía virtual. A nivel de amparos, pues también. Entonces, ¿eso qué hace? Que el medio tecnológico haya tenido una mejor calada en este momento de pandemia y haya sido un mecanismo que les permite a los delincuentes pues captar nuevas víctimas. Recuerden que los delincuentes, su trabajo es ese, o sea, ir desarrollando, ir estudiando las técnicas que pueden servirles para ejecutar de mejor manera los distintos delitos que cometen. Por eso es que les reitero que en este tipo de casos estamos frente a delincuencia organizada. Yo quería insistir en el tema de la verificación y el acompañamiento a través de un profesional del derecho, porque todos estamos susceptibles a ser objeto de este tipo de hechos. O sea, si te llega una citación y tú no eres abogado o nunca habías visto una, no tienes por qué saber qué hacer. Exactamente, no tienes por qué conocer cuáles son las implicaciones, cuáles son esas formalidades que debe cumplir, y es lo más probable es que caigas en esa tentación de querer ver más, ¿ok? También... ¿sabes por qué me están citando? ¿Qué pasó? ¿Qué decía? Claro. Esa citación, bueno, a lo mejor es la cuenta, el otro. Uno conoce muchas personas o has escuchado de alguien que estuvo preso por algún caso de dólares o por estafa con dólares, etcétera. Entonces son temas que tienden a estar muy satanizados y que hacen propensos a los ciudadanos de ser vulnerables. Y eso lo sabe aquel que delinque con este tipo de herramientas.
Entonces es importante consultar porque pudiera darse no solamente las citaciones desde el punto de vista del correo electrónico, sino también por la vía telefónica. Pueden a usted estarlo llamando. Que hasta de las cárceles han llamado. Usted lo personas. llaman y le dice que tiene una citación, que debe presentarse, que es por la comisión de determinado delito, y resulta que no hay investigación alguna. Y usted se presenta ante un determinado organismo o ante un determinado lugar, y entonces puede ser objeto de extorsión, puede ser privado de su libertad ilegalmente, sin que exista una investigación previa o una orden que justifique que la persona sea privada de libertad. Recordemos que en Venezuela la privación de libertad es la excepción. Aquí nosotros debemos regirnos por el principio de afirmación de libertad establecido en el artículo 44 constitucional, que señala que una persona solamente puede ser privada de su libertad cuando exista una orden de aprehensión en su contra debidamente emitida por un juez o en casos de delitos flagrantes, es decir, ese delito que se acaba de cometer o que se está cometiendo. Hay otras formalidades vinculadas a la flagrancia, como en los casos de violencia de género, otro tipo de delitos, digamos, cuando se trata de persecuciones en calientes o si la persona es encontrada con objetos vinculados a la comisión del delito a poco de haberse cometido, que también se entienden como situaciones flagrantes. Pero en definitiva son esas las únicas excepciones, flagrancia o privación, orden de privación judicial preventiva de libertad, que justifican que alguien quede detenido. Entonces, la sola citación de que usted, mire, preséntese o lo vamos a llevar detenido, pues no necesariamente va a hacer que efectivamente usted sea detenido, pero igual a las personas les genera pues nervios, les genera miedo, y por eso reitero que es importante consultar con su abogado de confianza. Y con el tema, de, por ejemplo, de las claves, ¿no? Que al recibir una citación de esa, me imagino que tendrán que tomar acciones en cuanto a ese tipo de elementos, ¿no? Sí, de hecho, en estos casos que se presentaron de hace, creo que aproximadamente 3 semanas, para ser exacto, de inmediato el Ministerio Público ordenó el inicio de investigación y a través de todas las redes sociales oficiales se emitieron comunicados indicando que se trataba de fake news, de noticias falsas, y que esas citaciones no estaban siendo emitidas por el Ministerio Público. A la fecha entiendo que no se ha logrado esclarecer cuál es el origen, porque recuerden que esas son distintas direcciones que utilizan los hackers, pero sí okay, lo logran, que son ¿no? ocultas, Pero y bueno, también hackers lo lograrán también de el todo. proceso investigativo continúa para determinar quiénes son los autores de esta conducta totalmente inescrupulosa y, reitero, delictiva. En Venezuela habrá digamos que la pericia y el aspecto técnico para develar este tipo de delitos informáticos. Sí, la verdad es que tanto a nivel del Ministerio Público como, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la Guardia Nacional, por ejemplo, el CONAS, que es una de las dependencias que investiga todo lo que tiene que ver con secuestro y extorsión. En el caso del Ministerio Público, a través de la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, así como las distintas direcciones operativas de la institución, pues cuentan con las herramientas técnicas pues necesarias para clarificar este tipo de delitos. Adicionalmente, el 6CPC tiene la División contra la Delincuencia Organizada y además lo que tiene que ver con la División de Inteligencia y la de Delitos Informáticos, donde hay especialistas pues capacitados para desarrollar este tipo de investigaciones. Para concluir, si una persona recibe un correo de este tipo o por WhatsApp algún mensaje sospechoso en este sentido, ¿qué debe hacer? Lo primero, no contestar y no emitir ningún tipo de información, digamos, privilegiada, ¿ok? Información personal. No diga su clave, no diga su correo, no diga su teléfono, no identifique nombres ni direcciones. Y lo segundo, pues acudir, reitero, a través de un abogado de confianza o en su defecto personalmente, ante el Ministerio Público a objeto de clarificar si efectivamente está o no siendo objeto de investigación. Acudir al Ministerio Público implica ir a colocar una denuncia, recibir no este correo necesariamente, sospecho, no necesariamente acudir a formular la denuncia, puede ir ante la Fiscalía Superior y allí le levantan una audiencia donde usted señala, mira, a mí me están diciendo que me llegó esta situación donde me dicen que tengo una investigación y quiero saber si efectivamente estoy o no siendo investigado. Ellos van a ingresarlo en el sistema con su número de cédula es rápido y le proceso. indicarán. Sí, es un proceso realmente rápido. O sea, sí, porque mucha gente también ni indica mayores formalidades. Pues. Ir a un organismo del Estado. Claro, no vamos a decir que lo van a atender de una manera express. ¿Okay? Todos este tipo de trámites generan tiempo. Recordemos que en tiempos de pandemia también el funcionamiento de los organismos
pues está atado a todas estas condiciones de bioseguridad. Entonces, bueno, hay un número limitado de personas, no puede ingresar la misma cantidad, a lo mejor tienen días pues destinados para eso, pero lo importante es que primeramente no aporte ningún tipo de información y luego en el tiempo adecuado pues pueda verificar ante el organismo Para hacer correspondiente. una denuncia de esta o de otro tipo, la persona tiene que ir personalmente, o sea, tiene que ir el ciudadano personalmente o puede hacerlo por internet. Las denuncias no se pueden hacer por internet. No, las denuncias no se pueden, en principio no se pueden hacer por internet. Hay algunas circunstancias, repito, donde algunos procesos, como en el caso del amparo, como en el caso del sistema de protección, que se están utilizando los mecanismos tecnológicos para que las personas puedan accesar a todo el sistema de administración de justicia. Pero en principio la denuncia propiamente dicha debe presentarse por internet. No necesariamente lo puede hacer en persona, también pudiera hacerlo a través de un apoderado. Desiree, como siempre, un placer conversar contigo, súper nutritiva la conversación y yo creo que todos debemos tomar nuestras previsiones con el uso de las claves, con a quién podemos, digamos, ofrecerle esa información que es tan importante, porque allí está toda la vida de las personas, la vida económica, la vida social, la vida personal, todo se expresa a través de Google, de un sistema, ¿no?, completísimo. Así es, y recordemos que muchas veces por comodidad tendemos a repetir las claves y eso es una de las principales recomendaciones que nos hacen a nivel de seguridad, que no sean las mismas claves para todo. ¿Por qué? Porque si en este tipo de casos que les comentaba, la persona va y coloca su clave y usted utiliza la misma clave para todas las herramientas tecnológicas que usa, todos los bancos, todos los servicios, pues la persona prácticamente está teniendo acceso a su vida entera. Entera. Desiree, súper contenta de estar contigo. Gracias a ustedes, para mí siempre es un placer estar aquí y nosotros pues a la orden de apoyar en conocimiento. Maravilloso, y saludarte siempre es un verdadero placer. Estuvimos aquí con nuestra querida amiga, el abogado Desiree Vitale de Arias, presidente de DAVA Abogado Consultores, hablando de un tema de gran interés y nosotros muy agradecidos por su gentil audiencia. Nos despedimos siempre deseándoles una maravillosa tarde. Informativo Mira TV está en ti.